Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología y exploración de la coordinación del movimiento. La coordinación neuromuscular, también denominada ataxia, comprende la ataxia estática y la ataxia dinámica. La ataxia estática hace referencia a el sentido de posición de las articulaciones en el espacio, mientras que la ataxia dinámica hace referencia a la realización de movimientos coordinados que persiguen un fin. Por lo tanto, la ataxia representa aquellos movimientos incoordinados y torpes o a la pérdida del sentido de posición de las articulaciones en el espacio. La coordinación neuromuscular depende del cerebro, del cerebelo, de los ganglios de la base, de la médula espinal, fundamentalmente a través del cordón posterior, de la visión, de la audición y de toda aquella información propioceptiva proveniente del laberinto, de los músculos, tendones y articulaciones. Por lo tanto, las alteraciones que comprometan a cualquiera de estas estructuras pueden manifestarse como ataxia, ¿sí? Para la evaluación de la ataxia tenemos diferentes pruebas. De esta forma nosotros evaluamos la ataxia estática y la ataxia dinámica. La ataxia estática se evalúa mediante la prueba de Romberg. La prueba de Romberg consiste en pedirle a la persona que se ponga en posición de pie, junte ambos pies y cierre los ojos. Cuando realiza la prueba, vemos si la persona se tambalea en forma significativa hacia un lado o hacia el otro. Si se tambalea, hablamos de signo de Romberg o prueba de Romberg positiva. Esta prueba también puede sensibilizarse pidiéndole al paciente que ponga un pie delante del otro. Cierre los ojos y lo mismo, vemos si se tambalea. Aquellas afecciones que se manifiestan como una prueba de Romberg positiva son aquellas que involucran al cordón posterior o al laberinto, hablando en este último caso del Romberg laberíntico. Para la evaluación de la ataxia dinámica tenemos la prueba índice-nariz, la prueba talón-rodilla, la evaluación de la marcha y la evaluación de movimientos alternantes. La prueba índice-nariz consiste en pedirle al paciente que se toque la nariz con el dedo índice, primero del miembro superior derecho y luego del izquierdo o al revés. Primero se le pide al paciente que se toque la nariz con el dedo índice teniendo los ojos abiertos y luego que repita la prueba teniendo los ojos cerrados. En condiciones habituales la persona llega a tocarse la punta de la nariz con el dedo índice prácticamente sin dificultad. Si al realizar esta maniobra la persona tiene movimientos fragmentados o no llega a la punta de la nariz, ya sea que sobrepase la punta de la nariz o se quede antes en el camino, esto constituye una alteración de la prueba índice-nariz y puede observarse, por ejemplo, en patología cerebelosa. El movimiento fragmentado se denomina asinergia, y si la persona no llega al blanco, se denomina dismetría. La prueba talón-rodilla tiene el mismo significado que la prueba índice-nariz. Se le pide a la persona que inicialmente con uno de sus miembros inferiores, con el talón de uno de sus miembros inferiores, se toque la rodilla del otro miembro inferior. El talón lo desliza por la cresta tibial para luego poner el miembro que realiza el movimiento paralelo al miembro que se encuentra en reposo. Luego se le pide que repita la maniobra con el otro miembro inferior. Si al realizar la maniobra se observa movimientos fragmentados o se observa dismetría, tenemos una alteración de la prueba talón-rodilla y generalmente nos habla de patología cerebelosa. Luego tenemos la evaluación de la marcha. Le pedimos a la persona que camine. Si la persona al caminar tiene marcha tambaleante, marcha del ebrio, por ejemplo, marcha en estrella, decimos que tiene una ataxia de la marcha.
Generalmente estas personas tienen una base de sustentación amplia, ¿sí? Sobre todo en personas con patología cerebelosa o con afección del cordón posterior. Y por último, evaluamos la realización de movimientos alternantes. Estos movimientos alternantes consisten en pedirle al paciente, por ejemplo, que realice movimientos rápidos de pronosupinación con ambos miembros superiores. Si estos movimientos no los puede realizar, la alteración se denomina adiadococinesia, ¿sí? Y habiendo, por ejemplo, descartado una paresia, una hipertonía o una rigidez de causa piramidal, por ejemplo, la alteración de los movimientos alternantes o adiadococinesia se observa en patología cerebelosa. Por lo tanto, las alteraciones de la ataxia constituyen las siguientes. Podemos encontrar signo de Romberg, que representa una alteración de la ataxia estática. El signo de Romberg se ve en aquellos pacientes que tienen afectación del cordón posterior o del laberinto, y no así en aquellos pacientes con síndrome cerebeloso, porque los pacientes con síndrome cerebeloso tienen la base de sustentación amplia y no pueden juntar los pies, ¿sí? Por lo tanto, la presencia de un signo de Romberg nos habla de patología del cordón posterior o del laberinto. La dismetría constituye otra alteración de la ataxia, que, como dijimos previamente, la persona no llega al blanco, por ejemplo en la prueba índice-nariz, ya sea que no llega a tocarse la punta de la nariz porque se queda antes en el camino o sobrepase la punta de la nariz. Podemos encontrar asinergia o movimientos fragmentados, marcha tambaleante, base de sustentación amplia, como se observa en el síndrome cerebeloso, y adiadococinesia o la imposibilidad de realizar movimientos alternantes. Entonces, repito, signos que indican alteraciones de la ataxia son el signo de Romberg, la dismetría, la sinergia, la marcha tambaleante, la base de sustentación amplia y la adiadococinesia.